de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el doctor Jean-Paul Pinto. Él es experto en seguridad. Doctor Pinto, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Carmen, qué gusto. Gracias por la invitación. Gustoso estar con ustedes una vez más. Gracias a usted por estar junto a nosotros. Doctor Pinto, qué triste ver lo que está ocurriendo en el país ahora, a vista y paciencia de las autoridades, lamentablemente. Una vez más, algo copiado de otros países y como vemos por lo general que ocurre, no es algo bueno precisamente, sino una imitación de los países más violentos en los que opera pues el crimen organizado, donde la libertad de expresión de los periodistas se ve coartada, se ve amenazada, donde corre riesgo su vida por simplemente desempeñar su trabajo de forma profesional y transparente. ¿Cómo es posible que hayamos en Ecuador llegado a esta situación? Mira que aquí la cosa más fuerte es la impunidad. Estamos en lo que estamos viviendo actualmente. Es porque en Ecuador hay impunidad total. Los delincuentes pueden matar, robar, etcétera, secuestrar y son liberados fácilmente. Eso implica que tienen patente de corso para hacer cualquier cosa en el país, y eso implica también que los periodistas pueden ser víctimas de esto, ¿no? Y como tú has mencionado muy bien, estamos realmente como México, como Colombia, muy cerca de tasas de homicidios. Y si quiero ser muy provocador, si esto no se soluciona rápidamente, evidentemente llegaremos tristemente a la situación que tiene Haití, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto fue realmente una pequeña advertencia que se hizo, ¿no? Son advertencias pequeñas de que si el periodismo, ¿no es cierto?, pasa ciertos límites, entre comillas, evidentemente serán eliminados. Porque en el Ecuador actualmente lo que está pasando es que todos tenemos un precio, todos tenemos un valor, y ellos van a eliminar a cualquier persona que se imponga en el camino y que sepa además. Es triste, pero es así lo que está viviendo actualmente el Ecuador. Lo mencionábamos hace un momento, los países justamente en los que se da este tipo de situaciones. Y México justamente es el país donde se da la mayor cantidad de atentados y de muertos, que justamente lo único que han estado haciendo es desarrollando su trabajo periodístico. No es en un país en guerra, no es en uno de los países del Medio Oriente, es nada más y nada menos que en México. Y justamente por eso, por el crimen organizado, porque no les gusta que se toquen sus asuntos, y obviamente ahí vienen las amenazas y la presión a los periodistas. ¿Qué le corresponde antes que nada a cada uno de los medios? Analicemos esos protocolos internos de seguridad que deben de desarrollarse. Exacto, mira que yo estaba justamente por topar ese tema. Lastimosamente los radios van a tener que aprender de inteligencia, de contrainteligencia, de dispositivos de seguridad, ¿no es cierto? Los periodistas tendrán que cuidar un poquito sus trayectos a casa, cómo llegan al trabajo, ¿no es cierto?, a sus familias, porque realmente pueden ser víctimas de atentados en cualquier momento, ¿no? Yo traigo a la memoria un poco los atentados del París de Charlie Hebdo, este famoso diario francés, donde un grupo de terroristas entró y mató a casi 20 periodistas en ese diario, ¿no? Entonces, eso no es algo imposible que suceda en el Ecuador, porque esta vez fue una amenaza, una advertencia muy pequeña, pero la próxima vez irán con armas largas a cualquier radio, como hacen en los hospitales, a cualquier periódico, y harán lo que tienen que hacer. Entonces, lastimosamente, ahora yo digo a los periodistas de las radios, de los periódicos, les toca aprender un poco qué implican los temas de inteligencia, de contrainteligencia, dispositivos de seguridad, ¿no es cierto?, protección, porque lastimosamente el Estado no está en capacidad de proveer esto, y serán los mismos medios de comunicación quienes tendrán que hacer ese trabajo por sí solos, ¿no? En realidad son muy pocos los medios que conocen de esto. De hecho, uno de ellos a los que llegó estos famosos sobres con este dispositivo explosivo en el interior fue ATC. ¿Qué pasó en ese canal? Que obviamente ahí, por lo que sucedió hace muchos años atrás con uno de sus periodistas, se ha planteado un protocolo de seguridad distinto al que se maneja en muchos de los medios, en los que sí, evidentemente, el sobre llegó a donde querían que llegara. Se debe de alguna manera tal vez plantear esta situación, pero ¿cómo hacerlo? ¿De qué forma? ¿Quién los guía? Sí, hay muchas cosas que podríamos hacer, ¿no es cierto? Desde el tema por ejemplo, el control de armas, ¿no es cierto? Dispositivos que revisen a la persona que entra a la radio, que entra al periódico para saber que no tiene algún objeto metálico, la misma revisión de sobres, ¿no es cierto?
de antecedentes penales de una persona. Es triste contar todo esto, pero me parece que actualmente lo que deben hacer los medios son protocolos estrictos de seguridad sobre quién va a visitar a quién, ¿no es cierto? No es suficiente que la persona sepa el nombre de la persona que va a ir a entrevistar, sino que realmente podamos verificar, ¿no es cierto?, quién es esa persona, el tema de armas, ¿no es cierto?, antecedentes, etcétera, porque lastimosamente ellos van a utilizar todas las armas para llegar al blanco, ¿no es cierto?, a su blanco objetivo. Entonces van a saber el nombre del periodista, la locación de la radio, van a saber de nombres, de ubicaciones, todo, porque evidentemente si yo quiero matar a alguien debo tener toda la información de mi mano. Y esto implica que debemos ser muy cuidadosos en el tema del acceso, ¿no es cierto?, a la fuente, al periodista, de forma que evidentemente no sea blanco fácil de una bomba, de una persona, de un sicario que puede llegar. Pues como digo, esto implica tener ya protocolos claros de seguridad, temas de objetos metálicos, temas de identificaciones, temas de cámaras, etcétera, temas de contrainteligencia que hay que aplicar a los medios de comunicación, porque dado lo que está pasando, como yo señalaba, lastimosamente todos tenemos un precio en el Ecuador, y cualquier persona que se ponga en el camino de los carteles, de los criminales, va a ser eliminado. Vemos que a ellos no les importa matar a jueces, a periodistas, a policías, a todo el mundo, entonces, porque todos tenemos un precio en el Ecuador, entonces toca poner este tipo de cosas en marcha. Ahora, estas son las acciones que deben realizar cada uno de los medios de forma interna. Pero ¿qué pasa con la obligación del Estado? Y digo Estado porque no es el gobierno de turno, sino son todas las instituciones que conforman el Estado las que de alguna manera tienen que garantizar condiciones seguras para que los periodistas puedan pues desarrollar su profesión sin estas amenazas. Mira que esto es preocupante porque tenemos este problema en los hospitales, ¿no es cierto? No ha habido un caso, ha habido varios casos donde los carteles, ¿no es cierto?, los grupos van a los hospitales, identifican su blanco y lo van a asesinar. Varios casos, varios muertos. Y uno dice, ¿pero qué se ha hecho en hospitales? Y realmente se ha hecho muy poco. Hasta se han equivocado, que es lo más grave. Claro, exacto. Entonces, ¿será que si no han hecho en hospitales, ahora sí van a proteger a los medios de comunicación? Me quedan mis reservas. Como es un negocio privado, evidentemente también pueden decir que es o no su competencia, pero como tú bien señalas, es fundamental que la policía en cada sector pueda justamente entrar en contacto con los medios de comunicación que ahí operan. Por ejemplo, ustedes están por la zona de la Carolina y la OPC, los policías de ahí deberían estar muy en contacto con ustedes para verificar justamente protocolos de seguridad, saber qué están haciendo, qué han implementado, qué van a implementar en cuanto a términos, qué sé yo, de guardias de seguridad u otros, pero ellos deben estar coordinando todo eso. Entonces, me parece a mí que en función del sector en el cual están los medios, ellos pueden también contribuir, colaborar con ustedes, pero debe ser una tarea del Estado. Pero ¿cuándo se va a aplicar eso? Lastimosamente, cuando haya los primeros periodistas muertos, ahí van a comenzar a hacer eso. Ojalá que no sea así, pero ¿cómo funciona, por ejemplo, en otros países? ¿Cómo se articula este tipo de estrategias para que funcionen de forma adecuada? Mira que lo que se hace es un trabajo con los medios de comunicación, justamente repertoriando quiénes son los periodistas de mayor peligro, que tienen mayor nivel de peligrosidad de ser asesinados, y se coordinan tareas justamente de protección a ellos, a sus familias, ¿no es cierto? Ciertos, ¿no es cierto?, dispositivos de seguridad con gente que les protege. Te voy a interrumpir solamente un rato. Creo que donde estás hay bastante ruido y nos está interrumpiendo la comunicación contigo. ¿Será posible que les digas que paren un momento mientras pues estamos conversando contigo? Bueno. Doctor Pinto, no sé si está usted todavía al aire. Sí, ahí está. ¿Estamos bien ahí? Ahí estamos. Ahí? Sí, solamente que no haya tanto ruido. Sí. ¿Ahí está mejor? Está mejor. A ver, sigamos entonces. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es que el Estado se pone en contacto con el periodista que ha sido víctima justamente de un ataque y se le pone un dispositivo de seguridad, se le pone cierta protección justamente para que él no pueda, digamos, sufrir un atentado. En México hace poco sucedió esto con un periodista de una famosa cadena y justamente se hicieron los seguimientos. Por ejemplo, tenía un carro blindado. Él tenía un carro blindado y eso le salvó la vida porque evidentemente lo venían a asesinar más de 12 personas. Entonces se hizo un dispositivo justamente para que no sea tan fácil de poderlo ubicar y poderlo matar. Es una coordinación que hay que hacer justamente con entidades del Estado, con los medios de comunicación. Y como digo, si algo muy simple, ¿no es cierto? Ustedes están ubicados en la Carolina, entonces evidentemente la gente de la UPC, los policías que dan vueltas por el sector, tranquilamente podrían subir al medio de comunicación, verificar las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, lo que ustedes tienen para controles, guardias privados, conversar con ellos, coordinar con ellos, justamente para verificar y que les avisen cualquier cosa que esté fuera de lo normal, que sea un carro sospechoso,
una persona sospechosa, alguna actividad que no sea la común, y justamente activar eso rápidamente con la policía para que lleguen rápidamente al sector y puedan intervenir en caso de que haya alguna cosa que esté fuera de lo normal, digamos. Claro que sí, sin lugar a dudas tiene que ser un trabajo articulado para poder pues tener esa seguridad tan necesaria para los periodistas. Y ya pues para finalizar esta entrevista, ¿usted considera que esto se va a seguir dando en el país mientras las bandas organizadas se mantienen en la lucha por territorios y liderazgo? Y mientras haya esta impunidad de la que estábamos hablando hace unos momentos, justamente sobre el tema de estos paquetes que llegaron a los diferentes medios, supuestamente, según se había dicho por parte del ministro del Interior, Juan Zapata, se había identificado pues ya la persona que los había enviado, y según también la Fiscalía General del Estado se abrió una investigación por terrorismo, pero hasta ahora no conocemos más novedades acerca del caso. Mira, esto se va a multiplicar, como te dije, mientras más los grupos se sientan amenazados por lo que está pasando, evidentemente van a intentar bloquear cualquier persona, ¿no es cierto?, que tenga demasiada información y que quiera, ¿no es cierto?, transmitir esa información a la opinión pública. Entonces, también es importante que los periodistas sepan también manejar los temas de riesgos, de amenazas que pueden sufrir y sepan qué informaciones puede poner en riesgo y cuál no. Es triste decir eso, pero lastimosamente, como están las cosas ahora a nivel de impunidad, de riesgo en el país, si los periodistas de alguna manera comunican cosas muy sensibles, que son demasiado sensibles, me parece que evidentemente saben que están en riesgo. ¿Qué podría hacer? Se me ocurre también ahorita es que ellos también deberían coordinar con el CIES, con la gente de inteligencia, así decir, miren, tenemos esta información, esto es muy sensible, ustedes, ¿no es cierto?, que son los expertos en inteligencia, nos recomiendan visibilizar todo esto, o mejor solamente una parte, o encubrimos un parte de los rostros, los nombres. Entonces, me parece que ese trabajo también tiene que ser hecho, y eso se llama cultura de inteligencia, donde los medios de comunicación se acercan a la CIES, ¿no es cierto?, a este centro de inteligencia, comparten información, comparten lo que está pasando, y de acuerdo a eso ellos les dan un protocolo de intervención, es decir, sí, se puede comunicar, mejor no comunicar o comunicar hasta cierto punto, porque sabemos que como están las cosas en el país, si se transmite demasiada información, todos tenemos un precio, ellos están dispuestos a matar a cualquier persona, sea quien sea, que se interponga en su camino, que se interponga en sus actividades, en su comercio, en sus actividades ilegales. Entonces es importante que tengan, digamos, este cuidado y esta precaución de hacer estas cosas justamente para no ponerse en riesgo a ustedes mismos, porque es cierto que hay libertad de expresión, que hay que expresar todo lo que uno opina, pero hay cosas que son muy sensibles, y si ¿no es cierto?, llegamos a cierta información que es demasiado sensible, evidentemente el periodista debe saber que se expone en riesgo, y si no tiene un esquema de seguridad, no tiene un auto blindado, no está coordinando con inteligencia, con la gente de la policía, va a ser un blanco muy fácil. Y como digo, a ellos no les va a temblar la mano para matar a un periodista, va a ser la cosa más fácil del mundo. Sin lugar a dudas, ya lo estamos viendo, como ocurre todos los días, estas muertes que se dan aquí en nuestro país a manos de los sicarios. Hay que tomar pues en cuenta todas estas recomendaciones para pues tener mayor seguridad, pero qué impotencia, qué triste tener que cuidarnos nosotros mismos y que no nos cuide el Estado cuando le correspondería. Le quiero agradecer al doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, por habernos acompañado en este espacio informativo. Gracias a ustedes, una excelente noche, pues, y gustoso de haber estado aquí con ustedes el día de hoy. Igual, muy buenas noches.